La tierra muerta no necesita químicos para renacer. Olvida los fertilizantes costosos. La naturaleza nos ha dado plantas capaces de sanar el suelo, alimentar a los polinizadores e incluso llegar a tu plato. Los agricultores de la antigüedad ya conocían su poder. Romanos, cultivadores indígenas e incontables civilizaciones usaron estas plantas para fracturar la tierra compacta, extraer nutrientes ocultos y dejar el suelo más rico para la siguiente cosecha. Esa sabiduría se desvaneció, pero ha llegado el momento de recuperarla. Gracias por vernos. Continuemos. Revelamos las 10 plantas principales para revivir un suelo muerto, potencias naturales que reconstruyen la fertilidad y desbloquean nutrientes. La planta número 1, en particular, es un tesoro que vale más que el oro para tu jardín. El trigo sarraceno se parece al trigo, se cocina como el trigo y se utiliza de manera similar en la cocina. Se cocina como el trigo y hasta lleva trigo en su nombre, pero no es trigo en absoluto. Primo del ruibarbo, es libre de gluten y ha alimentado a la humanidad durante miles de años. Su historia comenzó en Yunnan, China, alrededor del año 6000 a.C., antes de viajar al Tíbet, Asia Central, Oriente Medio y Europa. Para el siglo XV llegó a las mesas europeas y monjes griegos lo llevaron a Rusia como grechka. Con el tiempo se extendió a América del Norte y a las tradiciones religiosas de la India. El alforfón puede parecer modesto, pero es uno de los mejores aliados de un jardinero. Este cultivo veloz pasa de semilla a flor en solo 30 días, alcanzando no más de 2 pies con tallos rojos, hojas en forma de flecha y flores ricas en néctar que atraen abejas y sírfidos. Sus semillas se asemejan a las nueces de haya, de ahí su nombre en inglés. Pero su verdadera especialidad es cómo sana la tierra. Su denso dosel bloquea la luz del sol, asfixiando las malas hierbas antes de que puedan arraigar. Una vez arado, sus tallos huecos y raíces se descomponen rápidamente, añadiendo materia orgánica que mejora la textura del suelo y la retención de agua. Más aún, el alforfón libera compuestos naturales que inhiben las semillas de malas hierbas, dando a los cultivos futuros un comienzo limpio. Y los jardineros lo usan como cultivo de cobertura para revivir suelos agotados, mientras que los apicultores atesoran sus flores por su miel oscura y sabrosa. El alforfón puede sanar la tierra con rapidez, pero la siguiente planta trabaja lentamente, llegando a lo profundo del suelo con raíces que esconden su propio poder secreto. Un nombre nacido del latín, los lupinos, nos guían a la siguiente historia. Su nombre, nacido del latín, significa parecido al lobo. Antaño se creía que devastaban la tierra, pero hoy sabemos que el lupino es una flor que sana el suelo tanto como deleita la vista. Altas espigas de flores azules, rosas o blancas lo convierten en un favorito de los jardines, pero esta planta es mucho más que una cara bonita. Con más de 300 especies repartidas por las Américas, el norte de África y el Mediterráneo, los lupinos han convivido con la gente durante miles de años. Los agricultores de los Andes comían sus granos hace 6000 años, mientras que los colonos romanos los llevaron por toda Europa como alimento y ayuda para los cultivos. Incluso hoy, las semillas de lupino saladas se venden como aperitivo en los mercados de Oriente Medio. Sin embargo, en el jardín, la mayoría de lo que vemos son híbridos modernos creados por su color y altura, algunos elevándose a más de 6 pies de altura. Lo que distingue a los lupinos no está solo sobre la tierra, sino debajo de ella. Sus raíces albergan diminutas bacterias que pueden extraer nitrógeno directamente del aire y transformarlo en alimento listo para la planta. Esto significa que los lupinos fertilizan la tierra de forma natural, restaurando nutrientes sin aportes químicos. Sus largas raíces pivotantes se hunden en el suelo duro y compactado, abriéndolo para permitir la entrada de aire y agua.
En terrenos pobres, arenosos o ácidos, donde otras plantas fracasan, los lupinos prosperan y dejan el suelo más rico para las que vendrán después. A menudo, los agricultores cortan las plantas tras la floración y dejan que el follaje se descomponga en la superficie, creando un mantillo que devuelve materia orgánica a la tierra. Ya sea como abono verde, forraje o simplemente dejándolos resembrar, los lupinos actúan como constructores de fertilidad, los silenciosos sanadores del suelo de la naturaleza, trabajando temporada tras temporada bajo sus brillantes torres de flores. Los lupinos se alzan en estallidos de color, pero nuestro próximo aliado se aferra al suelo, silencioso, modesto, alimentando discretamente la fuerza de la tierra desde abajo. Una planta que alguna vez alimentó a naciones enteras sin un solo cuidado especial. Una planta que alguna vez alimentó naciones enteras sin una sola fábrica, el trébol. Desde las onduladas colinas de España, donde fue domesticado por primera vez alrededor del año 1000, este humilde verdor se extendió por toda Europa, llevando consigo el poder de restaurar la tierra. Hacia el siglo XVII, cuando los suelos europeos estaban agotados por la sobreexplotación agrícola, el trébol se convirtió en un héroe silencioso. Sus campos de dulce aroma no solo coloreaban el paisaje, sino que también mantenían a la gente alimentada al enriquecer el suelo para futuras cosechas. De hecho, antes de la invención de los fertilizantes químicos, el trébol era tan vital para la agricultura como el carbón lo fue para la industria. La razón por la que el trébol es tan poderoso reside en sus raíces. Cada raíz forma una alianza con bacterias especiales capaces de capturar el nitrógeno directamente del aire. Ese nitrógeno se convierte en un fertilizante natural, nutriendo la tierra y cada cultivo que le sigue. A diferencia de los pastos de raíces superficiales, las del trébol penetran profundamente, rompiendo la tierra compactada y permitiendo que el aire y el agua se muevan libremente bajo la superficie. Esto mejora la estructura del suelo, volviéndolo más suelto, más sano y más resistente a la erosión. Su denso manto de hojas protege la superficie de la lluvia torrencial y el viento implacable, mientras que bajo tierra, sus raíces entrelazadas sujetan las partículas como una red viviente. Con el tiempo, a medida que el trébol se marchita, añade rica materia orgánica, potenciando aún más la fertilidad del suelo. El resultado es una tierra más fuerte, más húmeda y más viva. Una base ideal para cultivos o incluso para jardines domésticos. Hoy, el trébol está regresando con un nuevo propósito. Los agricultores lo siembran para reducir el uso de fertilizantes. Los propietarios añaden microtrébol a sus céspedes para obtener una hierba más verde y suave, y las abejas aún encuentran néctar infinito entre sus flores. 1000 años después, esta pequeña planta trifoliada continúa su labor ancestral, alimentando la tierra una raíz a la vez. Después de que el trébol trabaja en silencio en la superficie del suelo, la siguiente planta se alza imponente sobre él, extrayendo riquezas ocultas desde las profundidades. La llaman la reina de los forrajes. La llaman la reina de los forrajes, no solo por su belleza, sino por su poder. La alfalfa es uno de los cultivos domesticados más antiguos de la tierra, con una historia que se remonta a miles de años. Transportada a través de Persia y hasta Europa, se convirtió en un alimento de confianza para caballos y ganado, impulsando tanto a ejércitos como a rutas comerciales. Hoy cubre más de 20 millones de acres en los Estados Unidos, posicionándose como el cuarto cultivo más grande después del maíz, la soja y el trigo. Alzándose 3 pies sobre el suelo, sus raíces pueden hundirse más de 15 pies en la tierra. Es ese mundo secreto subterráneo lo que le otorga a la alfalfa su corona. El profundo sistema radicular de la alfalfa es más que un ancla. Es un motor viviente para el suelo. Esas raíces se abren paso hacia abajo, rompiendo el suelo duro y compactado, y permitiendo que el aire y el agua se muevan con libertad.
Al mismo tiempo, la alfalfa forma una alianza con bacterias del suelo, extrayendo nitrógeno directamente del aire y convirtiéndolo en fertilizante natural. Ese nitrógeno no solo alimenta a la propia alfalfa, permanece en el suelo, nutriendo a los cultivos que vendrán después. De hecho, un campo de maíz sembrado después de la alfalfa a menudo necesita poco o ningún nitrógeno sintético durante años. Sus raíces altamente ramificadas crean miles de diminutos canales subterráneos, vías para que el agua se filtre y permanezca, protegiendo al suelo de la sequía. Cuando llegan las tormentas de viento, la densa red de raíces fija las partículas en su lugar, evitando que la valiosa capa superficial del suelo sea arrastrada. Incluso en invierno, su cubierta protege el suelo desnudo del impacto de las gotas de lluvia y de los vientos helados. La alfalfa nutre el suelo con vigor, pero un excavador aún más profundo aguarda, accediendo a reservas que pocos otros pueden tocar. ¿Sabías que una planta a menudo llamada maleza es, en realidad, una planta? ¿Sabías que una planta, a menudo despreciada como maleza, es en realidad un héroe secreto en tu jardín? Se trata de la consuelda, a veces apodada el tesoro del jardinero. Originaria de Europa y Asia, esta resistente planta perenne ha ayudado a agricultores y jardineros durante siglos. Sus altos tallos, sus exuberantes hojas verdes y sus flores colgantes, blancas o de un tono rosa violáceo, la convierten en una planta imponente. Pero la verdadera magia ocurre bajo la superficie, donde sus profundas raíces se adentran en la tierra, extrayendo nutrientes que otras plantas no pueden alcanzar. La variedad más famosa, la consuelda rusa Bokin 14, fue desarrollada cuidadosamente en la década de 1950 para ser estéril, evitando así su propagación descontrolada, ideal para mantener un jardín ordenado y aún así cosechar todos sus beneficios. La consuelda es un acumulador dinámico, lo que significa que extrae nutrientes vitales de las profundidades del subsuelo y los devuelve a la capa superficial de la tierra. Sus raíces actúan como taladros naturales, descompactando la tierra y creando diminutos canales para el aire y el agua. Cuando sus hojas crecen, se marchitan o se trocean para usarlas como mantillo. Alimentan el suelo con potasio, nitrógeno y otros nutrientes esenciales. Los jardineros suelen esparcir las hojas troceadas alrededor de árboles frutales, hortalizas o arbustos, creando un manto viviente que nutre a las plantas mientras protege el suelo. Las hojas de consuelda también aceleran el compostaje, transformando residuos comunes en tierra rica y fértil con mayor rapidez que la mayoría de las plantas. Con el tiempo, este reciclaje constante de nutrientes mejora la estructura del suelo, su retención de agua y la fertilidad general, volviendo las futuras cosechas más fuertes y resilientes. Desde alimentar animales hasta enriquecer el compost, esta silenciosa trabajadora convierte los jardines en refugios autosostenibles. Mientras tanto, bajo la tierra, una lanza blanca desgarra el suelo, abriendo paso para que la vida la siga. El rábano daikon, conocido también como rábano japonés o moli, encierra un poder que va más allá de ser un vegetal crujiente. Lo que es verdaderamente extraordinario es cómo mejora el suelo. Su larga raíz pivotante perfora canales profundos, permitiendo que el agua se filtre y el aire alcance las raíces de futuras plantas. Cuando el rábano muere o es cortado, deja tras de sí una rica materia orgánica que se mezcla lentamente con la tierra. Nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que estaban atrapados en las profundidades, son traídos a la superficie, donde otras plantas pueden aprovecharlos. Estas raíces enterradas incluso crean cavidades perfectas para que las semillas germinen. Con el tiempo, el suelo se vuelve más blando, más húmedo y más vivo, lleno de pequeños microbios que ayudan a las plantas a crecer. Los agricultores llaman a este proceso ciclo de nutrientes, y es una forma natural de fortalecer el suelo sin químicos.
Pero eso no es todo. El rábano daikon también ayuda a evitar que las malas hierbas se apoderen del terreno, al dar sombra al suelo y consumir espacio y nutrientes. Incluso mezclado con otros cultivos de cobertura, mantiene la tierra sana y lista para la siguiente siembra. Esta planta de rápido crecimiento puede brotar en solo 5 días y hundir sus raíces de 12 a 20 pulgadas en arcilla o suelo compactado, rompiéndolo como un bulldozer de la naturaleza. Además, agricultores y jardineros han usado el rábano daikon durante siglos para ayudar al suelo a respirar y fortalecerse. Su historia se remonta a Asia, donde era valorado no solo como alimento, sino por mantener los campos saludables. Hoy, tanto jardineros como agricultores expertos confían en el rábano daikon como un ayudante silencioso que nutre la tierra, demostrando que a veces las plantas de aspecto más común pueden ser extraordinarias bajo la superficie. A continuación, llegan los girasoles, resplandecientes con sus rostros dorados, aunque su verdadero don yace oculto, extrayendo toxinas y sanando la tierra bajo ellos, elevándose hasta 3 metros de altura. Extrayendo toxinas y sanando la tierra bajo nuestros pies. Con una altura de hasta 3 metros, los girasoles son mucho más que brillantes adornos de verano. Bajo la superficie, sus raíces actúan como taladros, rompiendo el suelo duro y extrayendo nutrientes para que otras plantas puedan usarlos. El mercado total actual está valorado en $32.100 millones en 2025 y se espera que alcance los $39.400 millones para 2030. Pero los girasoles no son solo un gran negocio, también son pequeños superhéroes subterráneos. Sus raíces se sumergen profundamente en la tierra, extrayendo agua y nutrientes ocultos que la mayoría de las plantas no pueden alcanzar. Estas largas raíces pivotantes actúan como ascensores, trayendo tesoros desde las profundidades para alimentar a otras plantas. A medida que las raíces crecen, aflojan naturalmente el suelo compacto, permitiendo que el aire, el agua y las raíces de futuros cultivos se muevan libremente. No solo eso, los girasoles también cohesionan el suelo, previniendo la erosión, y cuando sus raíces y tallos se descomponen, añaden rica materia orgánica que alimenta a microbios beneficiosos. Con el tiempo, el suelo se vuelve más blando, más húmedo y lleno de vida, haciendo que todo lo que se plante después crezca con más fuerza. Pero los girasoles hacen más que reparar la tierra. Desempeñan un papel en el equilibrio del ecosistema del jardín. Su altura da sombra a las malas hierbas y protege a las plantas pequeñas del sol y el viento intensos. Las abejas, los polinizadores y otros insectos adoran sus flores brillantes, lo que ayuda a mantener sano todo el ecosistema. Incluso la fauna, como ciervos y aves de caza, encuentra refugio entre las hileras de girasoles, convirtiendo el campo en un lugar activo y equilibrado. Pero ¿dónde comenzó esta historia? Los girasoles han ayudado a los agricultores durante siglos. Nativos de América del Norte, fueron cultivados por primera vez por pueblos indígenas para obtener alimento, aceite e incluso medicinas. Con el tiempo, los agricultores descubrieron sus increíbles poderes para conservar el suelo y comenzaron a plantarlos como cultivos de cobertura para mejorar las condiciones del campo de forma natural. Mientras los girasoles se yerguen, ablandando el suelo y extrayendo nutrientes para futuros cultivos, otro aliado permanece cerca del suelo, ocultando un poderoso secreto para reconstruir la fertilidad. La besa vellosa puede alimentar secretamente el suelo en el que crece. La besa vellosa puede nutrir la tierra en secreto, oculta bajo el manto verde de los campos. Esta planta de apariencia desaliñada es una verdadera potencia de nitrógeno. Sus raíces actúan como diminutos chefs, extrayendo nitrógeno del aire y fijándolo en el suelo para que la siguiente cosecha pueda darse un festín. Cuando la besa vellosa crece densa y frondosa en primavera, se comporta como un manto viviente que mantiene a raya las malas hierbas y retiene el suelo en su lugar.
Al morir o ser dejada en la superficie, se convierte en un mantillo suave y rico. Este mantillo conserva la humedad, calienta la tierra y libera nutrientes lentamente, lo que lo hace ideal para el maíz, el trigo o las hortalizas que se siembren después. Además de eso, su vigoroso crecimiento ayuda al suelo a respirar, mejorando su estructura y permitiendo que las raíces de las futuras cosechas se extiendan con facilidad. Las investigaciones demuestran que los cultivos sembrados tras la besa vellosa suelen resistir mejor las enfermedades y conservar sus hojas sanas por más tiempo, todo gracias a la magia oculta de esta ayudante verde. La besa vellosa prospera en suelos frescos y bien drenados. Algunas variedades especiales como la Madison sobreviven a los inviernos más crudos, mientras que otras, como la Purple Bounty, brotan temprano para maximizar su crecimiento. Los agricultores suelen obtener mejores resultados al usar semillas de cultivo local, ya que las plantas se adaptan a su entorno con el paso de los años. Cultivada desde el Neolítico, la besa viajó desde el Mediterráneo hasta Roma, donde escritores como Plinio el Viejo destacaron su capacidad para enriquecer el suelo y su uso como forraje. Hacia el siglo XVI llegó al Nuevo Mundo, adaptándose a la perfección a los campos americanos. Durante siglos, la besa ha ayudado silenciosamente a la humanidad a cultivar alimentos mientras nutría el propio suelo, demostrando que, a veces, los mejores ayudantes trabajan bajo tierra. De forma similar a la besa, otra historia sobre el arte de enriquecer la tierra resuena con ecos de cortes, cocinas y trucos ingeniosos para mantener viva la tierra. En la Europa medieval, las cortes y los monasterios contrataban a un trabajador especial conocido como el moro. Llegó a contratar a un artesano especializado, el mustardarius, dedicado exclusivamente a su cultivo y preparación. Pero la mostaza no era solo sabor, era, además, una salvadora de la tierra. Sus profundas raíces, que a veces alcanzan los 3 pies o más, perforan la tierra compacta como si fueran túneles subterráneos. Estas raíces extraen agua y nutrientes desde las profundidades, dejando canales para que las futuras plantas puedan extender sus propias raíces con facilidad. A medida que la mostaza crece, su denso follaje actúa como un manto viviente, impidiendo que las malas hierbas se cuelen y sujetando firmemente el suelo durante el viento o la lluvia. Al ser troceada y mezclada con la tierra aún verde, la mostaza se convierte en un rico abono verde, aportando materia orgánica que alimenta a los microbios, descompacta la arcilla y mejora el drenaje. La mayoría de los nematodos del suelo son inofensivos, pero unos pocos, muy problemáticos, atacan las raíces, los tallos e incluso las flores. La mostaza dificulta la supervivencia de estas plagas, ganándose así su lugar como guardiana natural del suelo. Con el tiempo, los campos que una vez se sintieron duros y secos pueden volverse blandos y fértiles, listos para hortalizas, hierbas o flores. Y el poder de la mostaza no se detiene ahí. Puede incluso ayudar a limpiar suelos contaminados, extrayendo toxinas como metales pesados de la tierra a través de un proceso llamado fitorremediación. El verdadero poder de la mostaza es la rapidez con la que actúa, madurando en 80 a 95 días, y sus raíces pivotantes pueden buscar agua hasta 5 pies bajo la superficie en condiciones de sequía. Sus hojas contienen compuestos naturales que repelen plagas como los pulgones y los gusanos de la col, ofreciendo una protección adicional sin necesidad de químicos. Las hojas de mostaza hunden sus raíces en los cultivos ancestrales de Asia, especialmente de la India y China, donde eran apreciadas tanto como alimento como por sus propiedades medicinales. En la época romana ya se habían extendido por toda Europa, valoradas no solo por su sabor picante, sino también por su capacidad para enriquecer el suelo. Siglos más tarde, cruzaron a las Américas, donde los agricultores las adoptaron tanto como cultivo como protector natural de la tierra. Desde las cocinas de Asia hasta los jardines romanos y los campos de América,
La mostaza ha moldeado silenciosamente la agricultura durante miles de años. Por último en nuestra lista, un héroe humilde que ha nutrido campos y ganado durante siglos, dejando su legado desde las praderas de Europa hasta los pastos más lejanos. La achicoria ha estado ayudando a personas y animales en distintas partes del mundo. Durante cientos de años, la achicoria ha sido una aliada para la humanidad y los animales. Originaria de la región mediterránea, se cultivaba como alimento, sustituto del café, medicina herbal y forraje estival. Para el siglo XIX, la achicoria llegó hasta Australia, donde los agricultores desarrollaron variedades especiales como la juna y la grouse para producir un forraje más digerible y duradero. Desde los jardines romanos hasta los pastos modernos, la planta ha desempeñado un discreto pero vital papel en la alimentación del ganado y, aún más importante, en la mejora del suelo. Bajo sus hermosas flores de un azul pálido yace el verdadero superpoder de la achicoria. Su larga raíz pivotante se hunde en las profundidades de la tierra, descompactando el suelo duro como un diminuto arado natural. Estas raíces extraen agua y nutrientes desde muy abajo, creando túneles que permiten a los nuevos cultivos crecer fuertes y beber profundamente. A medida que la planta se extiende, sus hojas cubren el suelo, reteniendo la humedad, bloqueando el paso a las malas hierbas y manteniendo la tierra mullida. Al ser troceada e incorporada al suelo, la achicoria añade materia orgánica que alimenta a los microbios, ablanda la arcilla y mejora el drenaje. Incluso los suelos más rebeldes, ya sean húmedos o duros, pueden volverse fértiles y ricos. Sus raíces reducen la erosión en las laderas y su presencia ayuda a las plantas vecinas a prosperar. Para las ovejas y los corderos, la achicoria es un alimento de alta proteína que, gracias a sus propiedades especiales, reduce de forma natural los problemas de parásitos. Temporada tras temporada, la achicoria trabaja en silencio, por encima y por debajo de la tierra, alimentando al ganado, nutriendo a los polinizadores y fortaleciendo el suelo. Una digna aliada final en nuestra lista de plantas que demuestran que la tierra puede volver a la vida. Desde el poder natural de la mostaza para combatir plagas hasta las profundas raíces de la achicoria, desde el efecto bulldozer subterráneo del daikon hasta el ciclo de nutrientes del girasol, estas plantas demuestran que el suelo no es solo tierra inerte. Está vivo y puede ser sanado. Si te ha gustado este recorrido, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Aún quedan muchas historias increíbles de la naturaleza por descubrir.